trabajar el día de hoy con la importancia de los cortes energéticos para avanzar en tu vida. Mi nombre es Orion Inti, soy de Colombia y en cuanto a mi profesión, pues soy astrólogo tarotista y también llevo ya muchos años dedicado al tema de las terapias alternativas y holísticas. Así que vamos a enfocarnos en un tema fundamental y vamos a ver entonces cuál es la importancia realmente de poder llevar a cabo estos cortes energéticos. Entonces, para poder entrar en materia, entonces vamos a enfocarnos primero en hablar de nuestra energía. O sea, ¿por qué es importante realmente nuestra energía? Si nosotros de una u otra manera estamos compartiendo nuestra vida con personas que tienen una energía muy negativa o muy pesada, pongamos de que tú estás compartiendo durante un año, 2 años, 5 años con esa persona, una vez de que así se hayan separado en cuanto a la relación de pareja, muchas veces sigue existiendo ese vínculo, más si esas relaciones han venido de otras existencias. Y allí es donde se vuelve clave y se vuelve realmente vital poder dejar atrás esos lazos que muchas veces me impiden ser feliz. Y muchas veces pasa de que, no sé, encontramos a alguien, me dice, no sé, desde que terminé esta relación hace, no sé, 2 años atrás, no he podido volver a tener una buena relación, las cosas no me funcionan. Muchas veces las personas entonces nos están contando de que siguen pensando, siguen extrañando, siguen soñando a veces con una persona, aunque ya no exista nada, aunque ya incluso pues la persona sienta de que no hay un amor de por medio, pero eso nos da a entender de que se ha generado un vínculo y un lazo energético muy fuerte que de una u otra manera va a ser importante poder cortar y va a ser importante poder dejar atrás para que la persona pueda continuar, ¿no? De una manera tranquila su vida de ahí en adelante y sobre todo para que esté en la posibilidad de abrirse a tener una muy buena relación de pareja de ahí en adelante. Entonces, cuando hablamos de energía, estamos hablando de todo el cuerpo áurico y energético que nos está rodeando realmente a nosotros. Hemos visto de que todos hablan de que todo es energía, de que todo lo que estamos viendo, sintiendo, palpando, percibiendo es algo energético. Entonces, cuando hablamos de energía, no importa realmente la distancia, no importa de que la persona con la cual tal vez yo me haya separado esté en Australia, en África o en cualquier parte del mundo. El vínculo energético sigue existiendo aún en medio de la distancia. Entonces la distancia diríamos que eso por ese lado no es un impedimento. Bien, por el otro lado, entonces también es muy importante hablar de que las personas que llegan a nuestra vida siempre llegan con un fin determinado, sin importar de que la relación tal vez para nosotros haya sido de alegría, de fracaso, de tristeza o incluso de mucha felicidad. Hay personas que vienen a quedarse en nuestras vidas solamente, no sé, una semana, otros vienen a quedarse algunos meses, algunos vienen a quedarse durante muchos años y es como que cada cual viene a cumplir un ciclo determinado con nosotros. Y muchas veces alguien llega y ponele, la persona se quedó 9 meses con nosotros. Era el tiempo que le correspondía estar a nuestro lado o que nos correspondía a nosotros estar al lado de esa persona. Se ha generado un vínculo y se ha generado también una enseñanza de por medio. Entonces, siempre que alguien llega a nuestra vida, nos está dejando a nosotros una enseñanza, una lección. Siempre la persona está actuando como un espejo que nos está mostrando tal vez lo que a mí tanto me cuesta poder aceptar en mí mismo. Y siempre dicen de que yo solamente puedo ver en el otro lo que en el otro existe. Y lo que en mí existe, perdón, si no existe en mí, es imposible de que yo pueda ver o reconocer algo que no existe en mí. Entonces, ese juego, el compartir con el otro, por un lado nos ayuda muchísimo a nuestro crecimiento personal, bien, pero también nos está creando, mejor dicho, unos lazos que pueden ser emocionales, sexuales, energéticos, karmáticos, o muchas veces son algunos vínculos que pueden traer de por medio, no sé, alguna dominación, una pérdida de poder, muchas veces, no sé, la persona todo el tiempo fue muy complaciente con el otro, siempre dejó de hacer todo lo que él o ella quería solamente por complacer al otro. Entonces
Siempre que estamos haciendo eso, ¿qué es lo que estamos llevando a cabo? Estamos entregando nuestro poder al otro. Y si yo lo he hecho durante mucho tiempo, si lo hice durante X años con esta relación de pareja que tuve, pues toda mi energía y toda mi fuerza se la entregué a esa persona en ese tiempo determinado. Y llega un momento en que es importante volver a recuperar esa energía, y eso es algo que vamos a llevar a cabo o que se lleva a cabo cuando se realiza este corte de lazos energéticos en un vínculo, que lo podemos encontrar. Bien puede ser, ya sea con las parejas o exparejas con las cuales yo haya compartido, o muchas veces lo encontramos también con miembros de nuestra familia, sobre todo con nuestros padres, ¿no? Porque también hay muchas historias en las cuales se tienen unas relaciones con los padres muy difíciles, el padre ha sido muy castigador, la madre tal vez nunca le dio amor, se generó una relación de, ¿qué te digo?, de frialdad, de que el padre solamente le hablaba al hijo, se dirigía a él para minimizarlo, para sentirlo de que no valía nada, de que no podía llegar a ningún lado a la vida. Sí, también se van creando unas frases de que van quedando grabadas en el subconsciente y son muy fuertes, ¿no? Como frases como, nunca lo vas a poder lograr, eres un fracasado. Y aunque esa frase se dijo cuando la persona estaba en la adolescencia, en una edad muy temprana de su vida, muchas veces esas frases pesan tanto en la vida de que terminan repercutiendo durante mucho tiempo. Y allí es donde también se vuelve muy importante poder dejar atrás y cortar como ese vínculo tóxico negativo que se tenía también con uno de los ancestros y con uno de los padres. Entonces, cuando hablamos de este corte de lazos, no es solamente con nuestras parejas, no es solamente con las personas que han compartido intimidad conmigo, también va con nuestros padres y va también con las personas más allegadas o con los familiares más allegados con quienes podemos llegar a realizar realmente ese tipo de corte, y que va a ser fundamental para poder dar como ese paso adelante en mi vida. ¿Por qué? Me han llegado personas de que han tenido una relación. Una vez de que han terminado la relación, nunca han podido volver a tener una buena relación, o a volver a tener como una convivencia, o a volver a casarse, ¿no? Muchas veces con alguien. Cuando entramos a hacer dentro de la consulta, nos damos cuenta que se está cargando con un vínculo karmático y tóxico que se ha generado con una pareja del pasado, y que es importante poder cortarla, soltarla, dejarla atrás, para que la persona de ahí en adelante esté en la capacidad de abrir su corazón y de poder empezar una nueva relación de pareja. Esto se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dar ese avance tanto personal como emocional en nuestra vida, pues va a ser un poco difícil y complicado. Entonces es una herramienta fundamental para que una vez de que se haga, la persona, sin importar si es hombre o es mujer, ya esté como en la capacidad de abrir su corazón, de dejar los temores, los miedos, las situaciones críticas que pudo haber vivido anteriormente con otra relación o con otras relaciones, y de ahí en adelante como darse la oportunidad de amar, darse la oportunidad de experimentar, darse la oportunidad de tener un nuevo vínculo que le permita ser feliz, porque al final de cuentas todos los seres humanos hemos venido a amar. Solo de que hay muchos vínculos y hay muchas relaciones que hemos tenido en el pasado que nos han podido marcar. Todos hemos tenido relaciones difíciles, a todos nos han traicionado, nos han engañado, hemos tenido relaciones que nos han hecho sufrir y nos han hecho llorar, pero no por este motivo voy a cerrar mi corazón para darme la oportunidad de ser feliz con alguien más. Entonces, si es parte de nuestro plan de vida, tanto amar como ser amados, ¿por qué renunciar a algo tan importante realmente como esto? Bien, eso al menos enfocándolo en el tema emocional y en el tema de los vínculos de pareja. Ya si lo enfocáramos en la relación con nuestros ancestros, es solamente dejar atrás un vínculo negativo, tóxico, pesado que pudimos haber tenido y que está repercutiendo tal vez en mi autoestima, en mi valoración, en que no me acepto a mí mismo, en que todas esas palabras y frases que recibí tal vez de mis padres quedaron tan marcados en mí, de que me llevan a ser, no sé, inseguro, de que no puedo tomar decisiones,
de que siempre que voy a hacer algo, como que llegan esas frases de que no voy a poder hacerlo. Así que realizar este corte con los ancestros nos va a permitir como no solamente entrar en ese proceso de confianza personal, de aceptación, sino también de estar en la capacidad de dar ese paso adelante para tomar decisiones y para darme cuenta que también estoy en la capacidad de tener la vida que quiero y de empezar una nueva vida, aunque haya tenido un pasado que puede ser un poco difícil también y complicado. Entonces, como hemos visto, los lazos más fuertes sí hay que reconocer de que se crean cuando hay un vínculo sexual, ¿no? Encontramos entonces esa fuerza que se va creando entre el hombre y la mujer, de que es un vínculo mágico. Pero así como es un vínculo mágico, hay una mezcla energética muy fuerte de que está conectando las energías del hombre y de la mujer, y toda la información que tiene el hombre se la entrega a la mujer, y toda la información que tiene la mujer se la entrega al hombre. Por eso yo le digo a las personas, o sea, si tú estás con alguien de que ya ha estado, ponele, no sé, con 30 personas, esa energía de esas 30 personas van a estar en ti cuando tú tengas relaciones íntimas con esa persona. O sea, es de que todo se termina realmente mezclando. Y eso nos lleva a que nosotros tengamos también, diríamos, como que una mayor madurez sexual para saber con quién voy a estar, qué me motiva realmente a estar con él o con ella. Y saber de que toda la información energética del ADN que la persona tenga va a quedar impregnada en mí, sin importar si es buena o mala, todo va a quedar impregnado en mí. Entonces, si esa información, ponele, alguien ha conocido a una pareja, así ya estábamos dicho un corto tiempo, y después de, no sé, después de un tiempo se dio cuenta de que la persona ha sido muy promiscua, de que la persona, no sé, ha tenido una vida bastante descontrolada y desordenada, pues como que gran parte de todo ese desorden también va a quedar en la persona que estuvo de pareja con él o con ella. Así que cuando ya entramos a tomar conciencia de lo importante que es poder hacer este corte de lazos energéticos con esos vínculos con nuestras parejas y personas del pasado, pues estamos dando un paso adelante, no solamente para estar energéticamente mejor nosotros, sino para no tener esos vínculos tóxicos, pesados y negativos que me están impidiendo avanzar en mi vida desde lo personal o también desde lo emocional. Bien, entonces, ¿qué sucede si yo no corto con ese lazo? No sé, listo. Llevo X años, pues me siguen taladrando todos los pensamientos, todas esas palabras que mis padres me decían, o en el caso de una pareja, ve, después de que terminé esa relación con esa chica, no he sido capaz de volver a estar con nadie más, y yo me quedo ahí y no hago nada. Pero es desde que terminé esa relación que las cosas no se han dado. Entonces, si no corto esos lazos, entonces no me estoy dando la oportunidad de poder volver a encontrar una muy buena relación. Estoy quedando atado a un lazo tóxico, que puede ser un lazo tóxico de sufrimiento. Puede ser de que hayamos tenido una pareja y que haya sido golpeadora, de que nos maltrató, nos insultaba en la calle, y la persona quedó como con ese shock, con ese trauma, y eso lo lleva a que no dé un paso adelante para iniciar una nueva relación. Entonces se vuelve clave y fundamental poder cortar y dejar atrás ese lazo para que las cosas vuelvan a continuar. Si ya entonces vamos al tema de los padres que te pudieron haber generado una gran inseguridad, de que no eres capaz de dar un paso adelante, de que tú no eres capaz de poner límites en tu vida, entonces a través de realizar este corte con uno de ellos, de que haya sido pues el causante y el que haya sido también un gran maestro en tu vida, porque también hay que partir de un hecho. O sea, al menos desde mi concepto, no me gusta hablar de que el uno es el verdugo y el otro la víctima. O sea, de una u otra manera todo es perfecto. Y nosotros somos los que terminamos escogiendo a nuestras parejas, los que terminamos escogiendo a nuestros padres, y es parte de nuestro proceso evolutivo de vida. Y de una u otra manera, cuando se realiza ya el corte energético, es fundamental hacer un proceso de agradecimiento.
porque es gracias a ese proceso que yo me estoy transformando como ser humano, es gracias a ese padre, a esa madre, a esa pareja que tuve, de que me estoy dando cuenta de que tengo algo dentro de mí, de que si esa persona no hubiera llegado, yo no lo hubiera reconocido, de que la llegada de esa persona realmente ha sido clave y fundamental para poder entonces dar un paso adelante, identificar eso que no me está permitiendo fluir conmigo mismo y con la vida y decir, basta, o sea, no quiero ya tener eso más conmigo, voy a cortarlo ya definitivamente. Entonces, ahora los seres humanos tenemos infinidad de herramientas, muchísimas herramientas para poder mm, soltar muchas cosas del pasado negativas y tóxicas y para poder también transformar nuestras vidas. Infinidades de herramientas. Entonces, ahora esta herramienta del corte de lazos energéticos es una herramienta que es clave de que mucha gente cada vez se está sumando más realmente a hacerlo. No solamente mujeres, también hay hombres de que ya lo están llevando a cabo y es bastante interesante ver de que los hombres cada vez están dejando como esa actitud de incredulidad, se están abriendo más un poco al tema espiritual, energético, y esto va a ayudar a que se dé un equilibrio entre el hombre y la mujer, porque la mujer de por sí diríamos que es mucho más copada, ¿no? Que está siempre más conectada con su intuición, con su feminidad, con el mundo invisible, con el mundo espiritual. Así que una vez de que los hombres también entren en ese proceso, se va a nivelar esa energía y eso va a ser tan positivo, tanto para la mujer como para el hombre. Así que esta invitación no es solamente para las mujeres, sino también para los hombres, que si han tenido vínculos muy tóxicos con exparejas, situaciones muy drásticas que han vivido también con sus padres, pues se tiene esta herramienta que es muy buena y que les va a ayudar a que puedan dar entonces como un salto cuántico en sus vidas y puedan cortar con algo que ha sido difícil, negativo o doloroso en algún momento de sus vidas. Entonces, ¿de qué manera se trabaja con esta terapia? Uno, vamos a trabajar desde la parte energética, en la cual lo primero es hacer una elevación de la frecuencia de la persona, del paciente que llega, en este caso, mejor dicho, a consulta, en el cual se hace una limpieza áurica pequeña, se fortalece todo el sistema energético y también entonces los chakras. Y una vez de que la persona ha entrado en ese proceso, ahí ya se entra a hacer el corte energético de lazos con esa persona, al menos desde la parte energética, hacemos ese corte. Y luego empezamos ya a llevarlo a cabo desde lo físico, desde lo emocional, desde lo sexual, desde lo mental, desde lo karmático, para que desde todos esos lugares se pueda dar fin a ese lazo que se ha creado. ¿Qué pasa? Muchas veces alguien llega a nuestras vidas y lo que nosotros desconocemos es que el vínculo que tenemos con esa persona no es solamente esta vida. Ese vínculo viene ya desde otras vidas. Entonces son vínculos que son aún mucho más difíciles de cortar y a veces pasa de que se terminó la relación, pero esa persona sigue teniendo un poder sobre nosotros. La persona hace una llamada y yo siempre estoy, siempre voy, dejo de hacer lo que sea, no vuelvo a tener ninguna pareja, pero esa persona como que me toma en el momento en que quiere. Si quiere estar conmigo, como que para mí es casi imposible decir que no. Entonces se vuelve una relación ahí que nunca acaba, pero también esa persona nunca me da a mí el reconocimiento. Pues es una relación que ha sido un poco difícil para la persona, pero aún así no ha podido cortarla y no ha podido dejarla atrás. Entonces, respetando el criterio de cada uno, muchos de estos vínculos vienen de existencias pasadas. Y cuando es de existencias pasadas, pues va a ser aún mucho más complicado y va a ser más difícil poder cortarlo, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo ya hice el ejercicio, lo hice desde casa, cogí un papelito, escribí todos los días. Pero créeme que a veces hay algunos vínculos que son tan tóxicos, tan difíciles y negativos, de que no es suficiente, de que hay que recurrir a algo mucho más, diríamos como que poderoso, mucho más fuerte para poder dejarlo atrás y para que la persona pueda como recomenzar de ahí en adelante una nueva vida. Así que esta es una invitación buenísima para que entonces la aprovechen, para que la tomen y para que de aquí en adelante entonces su vida también se transforme, ¿no? Al menos de manera personal y también desde el lado emocional con estos vínculos fuertes y pesados que se hayan traído de otras existencias. Bueno, entonces
¿Cuál es la importancia de llevar esto a cabo? La importancia es, uno, de que te liberes de lazos tóxicos que has terminado cargando durante años o incluso desde otras vidas. Dos, que te des la oportunidad de abrir tu corazón y ser feliz con otra persona, con otra pareja. Tres, que se dejen atrás cualquier tipo de patrones de sufrimiento, de dolor, de traición, de dominación que se hayan tenido con esas personas y que eso esté afectando tu presente y también esté afectando lo que se viene de aquí en adelante para tu vida. 4. Si ese vínculo llega a ser con uno de tus padres y ha sido un vínculo en el cual hubo desvaloración, desmerecimiento, en el cual, no sé, tus padres nunca te dieron bola, nunca fuiste importante, siempre la importancia era para tus hermanos, pero no para ti. Entonces aquí estamos hablando es tu autoestima, tu confianza personal, tu capacidad para empoderarte, para hacer de tu vida realmente lo que tú quieres, porque muchas veces ni siquiera estamos haciendo lo que nosotros queremos, hacemos lo que dijeron nuestros padres, estamos haciendo algo por no defraudarlos a ellos, no, es que nosotros queremos de que tú seas médico, pues que tú no querías ser médico, tú querías ser, no sé, querías ser ingeniero. Entonces, a veces está bueno poder como cortar atrás, dejar atrás como esos lazos que se traen de tiempo atrás con nuestros ancestros, como para poder hacer la vida que nosotros queremos. Y como estoy diciendo ya como en un punto quinto, es agradecer y perdonar lo vivido y de esa manera, a través del agradecimiento y el perdón, darme la oportunidad y decirle al universo, gracias por todo lo experimentado, me abro de aquí en adelante a ser una nueva persona, a tener una mejor relación, a dar lo mejor de mí. Aunque no me fue bien con esa pareja del pasado, eso no implica que me va a ir mal en la pareja que va a aparecer de aquí en adelante para mí. Así que vienen beneficios desde todo punto de vista realmente para nosotros. Así que les hago esta invitación a todos para que se den cuenta de esta nueva terapia, de esta nueva sesión que tenemos aquí en Luna Mandala y hagan entonces uso de ella. Para todos los que quieran contactarnos, estamos aquí entonces en Luna Mandala, en el centro de terapias, en la avenida Villarroel, entre Oblitas y Padilla, Pasaje Estrada, Casa 12. Y también para los que quieran contactarme, pueden hacerlo a través del teléfono el 6949-1217. Hasta pronto y les deseo lo mejor.